Las relaciones de Alemania con México desde sus inicios han sido muy buenas. Desde 1910, la presencia alemana de México era muy activa, incluso hay una embajada de estos en la Ciudad de México, pero pronto eso se fue afectando. De la reacción alemana a Austria y Polonia, que fue lo que dio inicio a la guerra, México fue el único país en el mundo en protestar contra la fuerte anexión alemana a Austria. Igual fue el único país en protestar contra la anexión italiana de Etiopía, pero lo que obligaría a México a entrar a la Segunda Guerra Mundial fue que Alemania unió varios buques petroleros mexicanos. Al inicio, más del 50% de la población mexicana estaba en contra de la guerra, pero tras esos ataques alemanes fue cambiando su perspectiva. Eso obligó al presidente de ese entonces, Manuel Ávila Camacho, a declarar la guerra a las potencias del eje el 28 de mayo de 1942. México entraba en la Segunda Guerra Mundial del bando de los aliados. México en su participación militar es conocida por la mayoría de los mexicanos el envío de un escuadrón de 300 hombres llamado Escuadrón 201, que fue enviado a combatir a las Filipinas en 1945. Muchos olvidan la participación de mexicanos en tropas de diferentes países. Hay cifras que entre 50 a 100,000 mexicanos peleando en distintos frentes, pero la mayoría eran voluntarios, en su mayoría con tropas estadounidenses. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, movilizó millones de hombres a combatir, por lo que las fábricas y los campos de cultivo quedaron abandonados. Esto fue aprovechado por los mexicanos que en busca de trabajo fueron a Estados Unidos a trabajar. Las relaciones entre México y Estados Unidos mejoraron considerablemente. En ese tiempo, como la migración mexicana era la más alta en Estados Unidos, también se dio el reclutamiento de estos. Una parte fueron obligados a entrar al ejército o eran deportados de otros países. Otros entraban de manera voluntaria y realizaban en el ejército en las filas estadounidenses. Había una buena presencia de mexicanos, tanto de México estadounidenses que eran hijos mexicanos nacidos en Estados Unidos y de mexicanos nacidos en sus propios países. Es muy poca conocida esta historia. La Compañía E o Compañías Invisibles, que era un grupo compuesto exclusivamente de mexicanos, está en el 140 y un régimen de infantería de la 36 División. Estos participaban en Frente Europeo o en la campaña de Italia. Hubo mexicanos igual voluntarios y nacidos en otros países, pero hubo uno que era 100% mexicano. ¿Quién era? Luis Pérez Gómez Navarro, que sirvió como piloto en la Fuerza Aérea Británica y que participó en misiones de bombardeo en el desembarco de Normandía. Uno de los mexicanos destacados fueron José Mendoza López. Él combatió con las tropas estadounidenses y al terminar el conflicto fue condecorado con la Medalla de Honor, debido a que en la batalla de las Ordeas, él con una ametralladora les dejó casi más de 100 bajas a los alemanes. En el frente del Pacífico, el Escuadrón 201 participó en la campaña para la liberación de las Filipinas en la batalla Luzón. Se encontraba bombardeando la isla. Un escuadrón estadounidense se le encargó bombardear una zona de la isla, pero estos se negaron, debido a muchos puestos con ametralladoras. Así que enviaron al escuadrón mexicano. Exitosamente pudieron bombardear la zona, y solo 2 aviones fueron dañados, pero ningún piloto murió. Bien, ya tuvimos un breve resumen de la participación de México en el ámbito militar. Ahora veremos algo de lo político. Bien, como fue mencionado al inicio, México fue el único país en el mundo en protestar contra la anexión alemana de Austria y Polonia y de la anexión italiana de Etiopía. La ayuda humanitaria de México ante los países que eran muy afectados de la guerra. Aquí se hizo presente el mexicano Gilberto Bosques. Este fue embajador de México en Francia y que ayudó a cualquier ciudadano mexicano y extranjero para llevarlos a México. Tras la ocupación alemana de Francia, tuvo que retirarse y a su vez ofreció visas gratuitas a cualquier ciudadano extranjero que quisiera salir de Europa, con la ayuda del gobierno mexicano y o transporte gratis por barco también. Al igual que ofreció a los que quisieran quedarse en México podrían elegir la nacionalidad. Se estima que este logró rescatar aproximadamente 40,000 personas. El campo laboral de Estados Unidos se quedó sin mano de obra y México aprovechó esta oportunidad, enviando así miles de trabajadores para trabajar en los campos de cultivo, en las fábricas de armas e industria automotriz. Esto incrementó a su vez una economía en México. Para terminar, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue grande e importante, a pesar de que muchos dicen que fue escasa, y esto se debe al poco interés de esas historias.